Nos dijo, bueno, el siguiente personal que yo nombre va a tener que retirarse del aula porque se va a Malvinas. Estaba en ese momento internado en un hospital con una operación, una cirugía. Y mi primera preocupación fue acercarme hacia la unidad mía para poder ser trasladado a Malvinas. En su momento salí sorteado un número alto, 917 era mi número de rol y era un número alto como para decir que le tocaba Marina. Moría uno, otro día te pasaban el dato que morían 10. Luego de enterarse de su designación en Malvinas y de comunicárselo a sus seres queridos, nuestros héroes embarcaron a su destino en las islas. ¿Cómo era el día a día? En un lugar que sentían propio pero que a la vez era desconocido. ¿Cómo es estar en una guerra? ¿Se produce un acostumbramiento? ¿Cómo se sentía una realidad tan distinta a su vida anterior? Yo hablo de mi experiencia y lo personal y vi mucha gente con mucho valor para defender nuestro territorio. Éramos todos hermanos, no había prácticamente jerarquía, o sea, oficiales, suboficiales y soldados, éramos todos soldados. Pero el día a día era netamente sobrevivir, supervivencia absoluta, en todos los contextos, o sea, en el contexto de compañerismo, donde nos hemos hermanado entre los veteranos de guerra, entre los que hemos convivido, y luego nos hermanamos aún más cuando estuvimos aquí en el continente y fuimos absolutamente olvidados y casi diríamos escondidos debajo de la alfombra. Pero en Malvinas buscábamos encontrar razones para seguir adelante, cada momento. Teníamos mucho miedo, teníamos muchísimas dudas, pero éramos un gran equipo. Y en pocos días de navegación logramos tener una filosofía de trabajo y sabíamos que nos iba a ir muy bien. Yo creo que la misión que cumplió el Bahía Paraíso fue altamente satisfactoria, gracias a ese espíritu del cuerpo que la dotación del buque logró a través de unos pocos días. Yo primero me encuentro con sentimientos muy encontrados cuando llego a Malvinas. Primero la gran emoción de pisar esa tierra que de muy chico yo la imaginé siempre Argentina. No por mí, sino que los maestros que tuve en mi escuela primaria, no había día que nos rescataran el sentimiento nacional de que las Malvinas eran Argentina. El comportamiento de los pilotos fue un coraje tremendo, como mucha gente del ejército, de marina, de gendarmería, los que nos tocó ir. Hubo mucha gente con valor. Y obligados nos teníamos que acostumbrar, no nos quedaba otra, a llevarnos bien y compartir todo lo que podía ser un plato de comida, una botella de whisky, un paquete de cigarrillos, un paquete de galletitas. Era muy importante para compartirlo entre todos porque había poca. Nos llegaba la comida todos los días, si bien no era la cantidad necesaria, pero nos llegaba todos los días la comida. Hubo gente que estuvo en primera línea que hubo, días que no les llegaba la comida por los bombardeos, por la situación climática, y lamentablemente no la pasaron bien. Realmente era el día a día, o sea, no se pensaba el día de mañana, simplemente intentábamos llegar a poder descansar un poquito a la noche y tener los elementos necesarios para alimentarnos, pero el día a día era netamente sobrevivir, supervivencia absoluta. Una vez por semana te va a tocar servirle la comida a tu compañero. Tiene que mantener un sector del barco que
todo atado para que con el rolido, el movimiento del barco, nada se rompa. El sentimiento nacional fue lo que me motivó desde el primer al último día. Y después con el tiempo ya hasta medía las consecuencias, se va acostumbrando, no sé cómo llamarlo. El sentir en Malvinas significaba usar el mínimo grano de fe como fortaleza para seguir adelante día a día. Los excombatientes buscaban el valor hasta por debajo de la tierra para poder continuar. La unión y hermandad que se forjó entre ellos fue única y necesaria. Ahora, ellos mismos te contarán algunas de sus anécdotas durante el conflicto. En muchas ocasiones vimos como cuando el misil impactaba sobre un avión y cómo caía el avión, era impresionante. Parecía el palito de fósforo de madera que cuando lo pones así era una cosa impresionante. Parecía que estabas en una película, ¿viste? Viendo. Y no en cualquier lugar podías hacer un pozo de zorro debido a que está lleno de rocas, todo el terreno, el piso. Entonces se buscaba un lugar que hasta a veces inclusive teníamos que sacar el agua que filtraba dentro del pozo de zorro con baldes, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, que manejábamos combustible, porque los radares andan con nafta, tirábamos un poco de nafta adentro y le tirábamos algo encendido para que se caliente el ambiente adentro, no que se caliente, sino que seque un poco la humedad. La posición nuestra era una posición muy segura porque habíamos hecho un pozo previo, antes de la guerra habíamos hecho un pozo muy profundo, habíamos trabajado realmente, yo me acuerdo que estaba a cargo mío la realización de ese pozo y fue un pozo que entró en un momento de combate absoluto que nos estaban cañonando con artillería naval, con fuego naval y con artillería aérea, entraron casi 40 personas. Y fue un pozo de que yo con 4 o 5 conscriptos y otros personal de cuadro logramos hacer un pozo muy seguro, le cayó una bomba arriba y aguantaron los palos, más allá de que hubo gente que salió lastimada, pero no herida gravemente, ¿no? La vida que lleva el marinero a bordo, el tripulante de un barco a bordo, es muy compleja. Uno tiene que hacerse la idea que el barco es un hogar, una casa de familia, donde cada integrante tiene que hacer algo. Más allá de la especialidad, tiene que hacer algo extra, porque el hogar tiene que estar limpio, tiene que mantenerse sano, tiene que mantenerse seguro. En mi tiempo libre hacíamos de todo. Jugábamos al truco, mentíamos, cantábamos, tratábamos de sobrellevar el tiempo y escribíamos muchísimas cartas. La primera que se me viene a la cabeza fue cuando siento la primera bomba. Fue un estallido, una explosión, fue una cosa impresionante que uno no estaba acostumbrado, ¿no? Y realmente, les digo, sentí un frío por dentro, fue una cosa impresionante. Bueno, los primeros días fueron de reconocimiento del terreno. La unidad nuestra era muy importante para los ingleses, era el terror, porque nosotros estábamos capacitados para derribar los aviones ingleses, ¿no? Entonces fue reconocimiento del terreno, no fue fácil por todas las montañas, la orografía que se llama del lugar, y una vez que se reconoció, no solamente mi sección tenía ese material, ¿no es cierto? Éramos varias secciones que estábamos distribuidas en la isla. Yo creo que el dispararle o no a alguien en una guerra, en el contexto de la guerra, se vuelve algo casi natural y necesario de alguna manera. No era tirar al azar, para nada. Llegando a estar el enemigo al alcance de la vista. No sé qué puedo decir. Le vimos, como siempre decimos, nosotros le vimos la cara al enemigo. Sobrevivir, coraje, acostumbrarse, hermandad, miedo, patriotismo, confusión, unión. Estas palabras tranquilamente pueden describir todo lo que vivenciaron nuestros héroes en las islas.
Hasta ahora estuviste apreciando todas aquellas experiencias que ellos nos han compartido, cómo se sintieron, qué ocurrió y más. Pero ¿qué pasaría si te tocara a vos o a alguien de tu círculo? ¿Qué sentirías si tuvieras que ir a una guerra? Mucho el miedo, me parece que es una situación que a uno lo pone ahí que entre la vida y la muerte, que da lo primero y lo más fuerte es mucho miedo. Y la idea de escaparle a la guerra en sí. Y bueno, en ese momento uno no piensa, se va igual para salvar a la Argentina. Primero una bronca tremenda y después me opondría firmemente, sí. Buscaría la forma, yo creo que en la mayoría de los jóvenes estarían de acuerdo en no ir a una guerra, ¿sí? Yo creo que lo principal es defender la vida más que... Primero está la vida para poder defender a la patria. No me gustaría, digamos, aparte no soy partidario de las guerras, no lo veo algo por ahí que tenga sentido, por ejemplo. Digamos. Yo coincido que atrás de la guerra siempre hay tema político, digamos, no es tanto que se defiende la patria por algo realmente que tenga sentido, digamos. Como fue la guerra de Malvinas, para mí la guerra de Malvinas, o sea, no podíamos nunca ir a pelear contra una potencia que era mucho mayor que nosotros, digamos. Y bueno, yo reaccionaría de una forma, me parece, con mucho temor, mucho miedo, porque debe ser muy doloroso para el que va, tanto como para la familia. Y sentimiento, y sí, de temor, mucho miedo. Y la verdad que reaccionaría teniendo miedo y sin poder entender verdaderamente qué es lo que está pasando, porque no somos un país que esté preparado para eso. Calculo que sería el sentimiento de muchos, de incertidumbre, de miedo, no sé, así. Y me pondría nervioso y lo pensaría mucho. Y obviamente me despediría de mi pariente, mi familiar y mis seres queridos. Y estando allá, todo escalofrío, miedo seguramente. Y el tema que en tiempo de preparación que te dan y todo, seguramente te juega mucho la cabeza y te deprime todos los sentimientos juntos. Y eso sería todo. Sentimiento no bueno, porque no me gustaría ir, porque no me gusta la guerra.